Buenas noches, mis amados. Sean bienvenidos nuevamente. Para mí es un privilegio ser la portadora de la palabra en esta noche. Somos solo instrumentos. Miremosle a Él. Amén. Señor, sea tu Espíritu guiándonos. Sea tu Espíritu poniendo palabra en mis labios, Dios. Y habla a tu pueblo. Trae ese mensaje que quieres para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y quiero decirle que pensaba en la palabra que Dios me había puesto en mi corazón y escogí ponerle por título Espejos trucados, como lo ve usted ahí. Porque muchas veces interiormente nos miramos en un espejo que quizá está manipulado. ¿Usted sabe lo que es un espejo trucado? Es un espejo manipulado de cierto ángulo, de cierta forma, con un juego de luces y sombras, para que usted tome una figura diferente. Es decir, no le muestra su realidad. Por ejemplo, suelen tenerlos en los gimnasios, ¿no? Colocan espejos convexos para que usted se vea con una silueta más definida, si es lo que quiere. O en algunas tiendas de ropa también. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos espejos engañosos? La finalidad es agradarnos a nosotros mismos, como nos vemos, y continuar en ese camino, en esa línea, en ese gimnasio, o comprar esa prenda, ¿no es cierto? Entonces, metafóricamente hablando, yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está tu espejo interior? ¿Será que estás mirándote desde la perspectiva correcta? ¿Desde el ángulo correcto? Y yo te digo, si en tu corazón hay soberbia, no lo estás mirando correctamente. Si tu orden de prioridades está invertido, no lo estás viendo correctamente. Si no tenés una mentalidad renovada, no lo ves como es. Está mal colocado. Y peor si estás en pecado, porque el pecado te aleja de Dios. Es más, si estás en pecado, ni lo vas a querer mirar al espejo, ¿no? Porque nos escondemos de Dios como lo hizo Adán en el huerto. Entonces, la pregunta es, ¿hay hipocresía? ¿Falsedad conmigo mismo? ¿O estoy siendo sincero cuando me miro en ese espejo? A veces colocamos diferentes espejos en nuestras distintas áreas también. Reflejamos una cosa en el trabajo, otra en la casa, otra en la iglesia. Que la imagen que llevemos siempre sea auténtica. Que no perdas tu esencia. Pero yo te pregunto, ¿cómo me veo en mi espejo espiritual? Porque así como los espejos trucados, yo te digo, vos podés hallarte fortachona espiritualmente y en realidad estás desnutrida. Como también podés hallarte débil, desnutrida, pero estás fornida, estás fuerte. Cualquiera que sean los casos, está mal que no veas lo que realmente hay. Porque si vos te ves débil y en realidad estás fornida, no vas a poder dar frutos porque tu inseguridad no te va a dejar. Y lo mismo, si te crees completa espiritual, no vas a poder porque en realidad estás con algo que se llama anemia espiritual, que es lo que quiero describirte en esta noche. Amén. Usted sabe que la anemia es una enfermedad básicamente por la falta de hierro en nuestro organismo. Entonces disminuye el nivel de hemoglobina
que es el que viaja a todo el organismo llevando el oxígeno desde los pulmones, ¿no es cierto?, a través de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa cuando estás anémico? Estás pálido, estás decaído, te puede doler la cabeza, tenés varios síntomas físicos, pero probablemente vos te ves fornido, te ves saludable, incluso algunos se ven gorditos, no pierden la apariencia de gorditos. Y quiero decirte que en lo espiritual sucede lo mismo. Nosotros podemos vernos fuertes, prósperos espiritualmente hablando, excelentes líderes, no se faltan a los servicios, participan en todo, presentes en todo, en toda la actividad de la iglesia. Pero podemos estar secándonos lentamente por dentro. ¿Y por qué sucede eso, aún siendo cristianos? Por estar desconectándonos de nuestra fuente de vida eterna. Amén. Y esto sucede, te lo puedo decir, por más que hubieras echado raíces en el camino del Señor. Te puede pasar. Por más reservas espirituales que tengas, te puede pasar. Porque las reservas también se terminan, llegan a su fin y el agua se estanca, se pudre, crea bacterias y te destruye. Nos abastecemos día tras día teniendo una relación con el Señor, buscándolo en intimidad, servicio tras servicio, en comunión con su espíritu es que bebemos de esa agua. Aliento de vida es lo que sopla sobre nosotros y vida eterna. Dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Jesús les contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo, les hablaba del pozo de Jacob, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Y yo digo, si vos te estás secando, si sentís que te estás secando, definitivamente es porque no estás bebiendo de esa agua, que es la que solamente Él nos da. Amén. Entonces esta noche yo te invito a hacerte una escaneada, un autoanálisis y revisa si de repente no tenés una anemia espiritual. Poné a prueba ese espejo en el que vos te estás mirando. Y si hay algo que no está bien, reconocelo e inicia un proceso de transformación desde hoy. Amén. Te voy a mencionar algunas características de un cristiano anémico. De esto desde mi propia experiencia. Yo no sé a cuántos le ha pasado, a mí me pasó, y si no le ha pasado, escuche y esté apercibido. Hay una falta de pasión y deseo por Dios cuando entras en ese estado. No te apasionan las cosas del Señor. No hay comunión, hay poca conexión, o a veces sí, a veces no, ¿no? Como el internet en las comunidades. A veces la relación se torna fría, esporádica con el Espíritu Santo y de pronto deja de ser mi amigo, mi confidente, mi compañero, como era en un comienzo. Hay una pereza espiritual, es decir, hay una flojera para todo lo que es del Señor, para orar, para leer, para ayunar y para servir. Y si venís a servir, lo haces sin pasión, por ese estado de pesadez en el que te encontrás, aletargado, adormecido. Hay indiferencia por las cosas del reino,
esa famosa misión de evangelización a la que somos llamados queda congelada. ¿Te olvidas? No hay tiempo para eso, ¿no es cierto? El compromiso con tu iglesia, podés tenerlo, pero es un compromiso frágil, que pende de un hilo, ¿no? Si se me cruza algo, pues lo pospongo, pues no voy, pues no sirvo, y así. Y viene el famoso esqueísmo. Es que no tengo tiempo, es que tengo harto trabajo, es que no tengo con quién dejar a mis hijos, es que estoy con problemas. Y te digo, quizá no volvés atrás, por decirlo a Egipto, pero volvés a ser cautivo de algo. Volvés a alguna cosa del pasado, volvés a alguna mala amistad, volvés a alguna mala costumbre, volvés a alguna manía o alguna maña del pasado. Así empieza la cautividad. Te alimentas mal. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A dónde están frecuentando tus pies? ¿A lugares incorrectos? Son tropiezos seguros. Y sin darte cuenta, te rodeas de personas y de cosas que sencillamente no edifican en tu vida. Sentís un vacío que a veces ni los servicios te llegan a llenar. O por ahí es una llenura, pero es una llenura emocional. Ni tu pastor te puede dar esa llenura. O estás de la mano y estás bien, pero ni bien lo soltás. O se acaba el tiempo de ministración y ya estás vacío otra vez. Empezás a sentirte descontento. Hallás más defectos que antes en los demás. Criticas fácilmente, te incomodás fácilmente. Hay una apatía en general, pero sobre todo en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Sos conformista al orar, porque cuando uno ora, no siente una conexión verdadera. Por último, hablas y hablas y hablas tanto, que lo único que haces es cantinflear, ¿no? Hablas mucho y decís nada. Pero no llegás a ese punto clímax, a recibir ese feedback de parte del Espíritu. No llegas a sentir esa llenura, tu espíritu no dejas que se sacie, que se recargue ese tanque espiritual. Entonces, podés entrar en un molde, en un formato, al orar, en un rezo, como era antes, y ya no sos el mismo. Otro factor. El fruto del Espíritu Santo no se manifiesta integralmente en vos, en todas tus áreas. Hay situaciones que te agobian, hay situaciones que sacan a flote tu ira, tu soberbia, volvió de pronto. Hay un descontrol emocional. Y al estar descontroladas nuestras emociones, activamos malas actitudes. Y con malas actitudes cometemos malas acciones. En eso se traduce. Y todas estas pautas que yo te doy, por experiencia te lo digo, son alarmas, son como foquitos que se van prendiendo, que hay que saber escucharlos o detectarlos a tiempo o a destiempo. Pero hay que revertirlos y buscar la solución. Y quiero compartirte una historia mía de lo que me sucedió. Bueno, Lorena me invitó a dar una palabra en su grupo de Elín varias semanas atrás. Acepté, lo cual me obligó a realizar una búsqueda intensa en el espíritu para poder recibir y transmitir, ¿no es cierto? Entonces buscaba y no encontraba. No podía conectarme. Me costó muchas
noches de oración, muchas madrugadas, hasta que sucedió. Y la última noche, que fue la noche que hizo cambiar el tema que yo tenía preparada, tuve el sueño de las tortugas. Estaba en mi habitación y mi habitación se llenó de tortugas oscuras, terrestres, por todos lados, tortugas gigantes, tortugas chicas, en mi cama, sobre mi cama, por mis pies, en el piso, en las paredes, por todos lados. Y eran tortugas agresivas. Sentí que una me mordió y no me podía explicar por qué estaban ahí, dónde era el nido, o sea, en qué momento se reprodujeron. Y luego me acerco a una pared de mi cuarto y cuando pongo la mano se deshace el concreto como arena, empieza a deshacerse. Y me levanto al otro día a buscar en el Señor el significado, la revelación. Revelación no es más que una manifestación de algo que Dios quiere decirte y que no lo sabría de ninguna otra manera. Incluso las revelaciones a veces vienen de cosas que te van a suceder, como hoy. Antes que me lo dijeran, yo ya sabía que este mes, así dijo el Señor, iba a dar una palabra y me mostró aquí, en este lugar. Entonces eso es una revelación. Y entendí después de que esas tortugas espirituales representaba todo lo aletargada que yo estaba, toda la pereza espiritual que yo tenía. Y cómo estaban saliendo cuando yo empecé a activarme en la obra del Señor. Y las paredes que se deshacían eran una amenaza, porque si se caen los muros, se cae el techo encima de vos, ¿no es cierto? Entonces lo entendí perfectamente y me acuerdo que preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tortugas? O sea, son reptiles para empezar, que se desplazan reptando, ¿no? Por eso dice reptiles. Entonces, ¿por qué, digamos, un animal? Y vino una respuesta que en realidad fue pregunta a mi mente, que me dijo: un hijo de Dios avanzará arrastrándose o caminando. Te lo repito, un hijo de Dios avanzará arrastrándose o caminando. ¿Cómo querés avanzar? Porque Dios no quiere que te quedes ahí donde estás ahorita, como un enano espiritual, como una tortuga espiritual. Él provoca cambios para verte crecer, para que des frutos y para que bendigas a otros, para que cada día seas mejor que ahorita. Amén. Me identifiqué hartísimo con este sueño, con el tema de las tortugas, con todo mi pereza. Pero entonces quiero contarte que retomar la comunión con el Señor no me fue nada fácil. Requirió de mucho tiempo, de mucho sacrificio. Es decir, tiene un precio. Tiene un precio. ¿Cómo está tu comunicación con el Señor? Pregúntatelo esta noche. Y volviendo al tema, ahora que ya puedo verlo desde otra perspectiva, hacia atrás, digamos, yo me pregunto, ¿qué generó esa enfermedad, esa sequía, esa anemia espiritual en la que yo entré? Y respondo, el pecado, una decepción tal vez, una pérdida, una respuesta que quizá no fue contestada o no fue contestada a tu manera de parte de Dios.
un abandono, la pereza, lenta pero fatal, la falta de sanidad interior que no buscaste quizá al inicio o en su tiempo, o quizá te negabas a soltar algo o alguien que para tu nuevo camino ya no va. En fin, lo cierto es que te descuidaste y perdiste esa línea directa a tu fuente de vida eterna. Y tu reserva se convirtió en agua estancada, se llenó de bacterias, se pudrió y te fue asfixiando. Pero quiero decirte también por experiencia propia una buena noticia, y doy fe de ello, que vos podés soltarte de su mano, pero Él nunca, nunca te suelta. Así fue. Y además, en todo eso, siempre, siempre, siempre tiene propósitos con lo que te sucede. Solo que a veces hay que estar sintiendo que te ahogás, quizá como Pedro, que se ahogaba por su falta de fe. Quizá hay que estar ahí para darte cuenta que Él te sostiene la mano, como lo hizo con Pedro, como lo hizo conmigo. Así que te invito a evaluarte y a sanarte, porque podés superarlo si estás en ese estado o si alguna vez llegas a ese estado. Inicia un tratamiento. ¿Y cómo podés sanar cuando ya estás ahí? La clave, volver a conectarte y a permanecer en Él. Dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. No podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Es decir, no vas a fluir en lo que haces, no vas a crecer, no vas a madurar, nada, si te desconectas, si dejas de permanecer en Él. ¿Y cómo puedo hacer para nutrirme espiritualmente, para cambiar ese mal hábito alimenticio? Le digo, no hay misterio, es una búsqueda constante, diaria, es un estilo de vida, es activar tu voluntad, es clamarle al Señor, porque si te cuesta es porque vos no te estás gobernando a vos mismo, y su palabra dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Hay que activarlo. Amén. Pero yo extraje 4 aspectos de toda esta experiencia que tuve, de la forma en que tenemos que nutrirnos. Número 1, nutrir tu relación con Dios, oración, intimidad, dependencia y permanencia en Él. Número 2, nutrite con su palabra. Conoce más de Él, de su historia, sus maravillas, sus grandezas, sus promesas que están en el libro. Lo vas a amar más cada día cuando lo conozcas más. Volvé a tu primer amor, como dijo Arturito en su prédica el domingo. Conoce su historia, como cuando conoces a alguien, ¿no? Lo primero que haces es preguntarle toda su historia, toda su vida. Lo mismo con el Señor. Y dice su palabra
en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. No hay confusión cuando vos estás leyendo la palabra. También en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Amén. Es decir, es el mejor libreto de vida que tenemos a la mano. Es nuestro mejor entrenamiento y preparación para hacer luz y para poder bendecir a otros. Y además de eso, está comprobado científicamente que una persona que lee la Biblia 4 o más veces a la semana tiene grandes ventajas. Además, disminuye su estrés y lidia mejor con los problemas, por cierto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos la lees, la meditas todo el día, la tenés ahí en tu mente, donde vas. Entonces, la digerís, la vivís y ahí es que se va haciendo la transformación en tu vida. Amén. Y bueno, hay otros estudios, por si acaso, que lamentablemente dice que más de las 2/3 partes de los cristianos, de los que estamos aquí, no leen la palabra de Dios. Y de esa tercera parte, menos de la tercera parte, la mayoría de las personas que la leen son entre 50 y 64 años. Es decir, ¿por qué esperamos tanto? ¿Por qué esperamos hasta el último ciclo más o menos, cuando estamos jubilados? Cuando el carácter de Cristo se forma desde temprano, se desarrolla desde temprano. Amén. El tercer aspecto, nutrite en tu iglesia. Y yo te pregunto en esta noche, ¿el alimento que recibís de CCF, de tu casa, te nutre? ¿Te nutre? Amén. ¿Vos sentís a tu iglesia como un lugar seguro, como tu refugio? Amén. ¿Sentís la libertad de hablar, de ser vos mismo? ¿Te inspiran las personas? ¿Te inspiran los líderes que seguís? ¿Sentís sinceridad, amor verdadero, genuino? ¿Te suma, te refuerza tu identidad, la identidad y el valor que Dios depositó en vos? Amén. Bueno, si tu respuesta es no, o estás mal, o estás en el lugar incorrecto. Pero si tu respuesta es sí, como he escuchado, entonces, ¿por qué no estás activo en todos los servicios, todo el tiempo y en todas las actividades? ¿Por qué estás creciendo tan lento? ¿Por qué estás tan cómodo? Nuestra iglesia es hermosa, pero muchos estamos muy relajados y hay tanto por hacer que no voy porque estamos en la quinta ola, por trabajo. Por último viajó la pastora y son sus prédicas las que me gustan, ¿no? Entonces no voy. Pero yo te voy a decir, siempre hay una excusa perfecta para fallar en las cosas del Señor. Pero tu triste verdad es que no estás buscando la mejor parte. Y aunque venís, estás comiendo, pero quizá sin absorber los nutrientes de esa comida. Amén. Entonces, no digas no a las cosas del Señor, no tengas miedo al compromiso, pone tu mejor actitud para sus cosas, para venir y también para servirlo. Y como punto número 4, el último, nutrí tus relaciones.
Rodéate de las personas correctas y hasta vas a recibir los mensajes correctos de Dios. Y no es un requisito que estas personas sean cristianos, por si acaso, porque afuera hay muchas personas sabias, con muchos valores, principios, sabiduría, y no son cristianos. Simplemente que sean las personas correctas, o sea, las que te aportan, las que te suman, las que te dan el valor que Dios te da, y vos a ellos, simple. Entonces, estas 4 pautas que te doy, ojo, no es el orden de la prioridad, de las prioridades que nosotros manejamos aquí en CCF, sino más bien es la clave de cómo nutrirte para que ese orden de prioridades no sea alterado. Amén. Entonces, yo también, por lo que experimenté, te puedo decir como recomendación en esa búsqueda de su presencia, en ese camino a la reconexión en realidad, o reconciliación. No necesitas ser el hijo pródigo para ir y volver. A veces, estando ahí mismo, necesitas reconciliarte con el Padre. Amén. Entonces, en ese camino, lo que te puedo decir, si te sucede, conversa de todo con el Señor cuando rentables las relaciones. Conversa en todo tiempo, sé creativo, sé auténtico, espontáneo, sé vos mismo, sin dobleces, porque al Señor no le gustan los dobleces. Haz del Espíritu Santo tu principal confidente, tu mejor amigo, e invertí tu tiempo, porque como toda amistad, esto se cultiva día a día. Y no cerres tu oración sin sentir ese feedback de Dios. Yo digo que la comunicación con Dios es como la comunicación secular. Y uno de los elementos de la comunicación es la retroalimentación. Igual con Dios. No salgas de su presencia sin sentir esa llenura, sin sentir que fuiste saciado, que tu espíritu fue saciado y que tu tanque está recargado. Amén. Otra cosa que tuve que eliminar de mi vocabulario es el no tengo tiempo. Reemplacé actividades, prioricé, le demostré cuán importante es Él en mi vida. Y si cree que no está siendo escuchado, como a mí me pasaba, despiértese a las 4 de la mañana, donde todo es silencio absoluto, y usted lo va a encontrar al Espíritu Santo. Téngalo por seguro. Una y otra vez inténtelo. Limpia tu corazón cada día. Vacíalo. Arrepentite de lo malo. Todos los días pecamos, todos los días. Provoca ese punto de quiebre, que fue lo que nos enseñó Arturito en una de sus prédicas, el punto de quiebre. Me arrepiento y sigo adelante. Escanéate tal y como sos, autoanalízate, te guste o no te guste. Porque todos los días pecamos y siempre, siempre habrá algo por qué arrepentirse y algo que mejorar en nosotros. Mejor si lo haces en su presencia, porque con su guianza el Espíritu Santo te va a dar mejores luces. Y para ir cerrando, quiero recordarte que tenés que revisar el espejo en el que te estás mirando. Evalúalo a ese espejo en el que te estás mirando. Que no sea un espejo trucado, manipulado por tu soberbia, por tus heridas, por tus carencias, por tus problemas. Que no vaya a ser que no te esté mostrando tus verdaderos defectos. Que no se interponga esa hipocresía que a veces tenemos con nosotros mismos. Sé humilde, sé sincero y leal con vos mismo. Y finalmente te voy a decir cómo poner a prueba ese tu espejo en el que te estás mirando, tu escáner. ¿Cómo vas a saber si es auténtico? Yo te lo digo, vas a mirarte
y vas a ver que conforme ha pasado el tiempo, vos tenés más cosas de Él y menos cosas de vos. Te pareces más a Cristo y menos a tu anterior yo. Y también porque empezás a dar fruto y ahí es cuando decís, wow, crecí. Y cuando eso te suceda, lo más importante, vas a llegar a entender que en realidad no se trata de reflejarme a mí mismo, sino de reflejar a Cristo en mi vida. Amén. Y en realidad la misión es esa, reflejarlo a Él en nosotros, su luz en nosotros. Porque nacimos para reflejar su gloria, su misericordia de Dios. Somos sus hijos, pero recordad también que somos sus instrumentos para salvar otras vidas que están perdidas, como la tuya un día lo estuvo. Que nunca se te olvide que antes de ser encontrado, vos estabas perdido. Y que de igual manera hay muchos por rescatar. Amén. Aquí hay una que estaba perdida, fue encontrada y ahora soy su instrumento del Señor. Amén. Te invito a cerrar este tiempo con una oración. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que has puesto en mis labios en esta noche. Gracias por ese mensaje, Señor, que ha caído en esta noche. En tierra fértil, Señor. Esa tierra que va a dar frutos al 100%. Gracias, Señor, porque lo que más anhelamos es tu presencia. Y también queremos crecer, Señor. Ayúdanos a mirarnos en el espejo correcto, Señor. A ver nuestra realidad y a no ver como queremos vernos, Señor. Ayúdanos a esmerarnos, Señor, para parecernos más a vos cada día, Señor. Para llenarnos de misericordia, de amor al prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser unos instrumentos propicios a tus planes y a tus propósitos, Señor. Que se cumplan tus propósitos en mi vida, Señor. Que se cumplan tus propósitos en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Que se cumpla mi llamado, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por esta noche. Amén.